Señores, y el calor va a continuar este lunes 12 de junio sobre todo el país con altas temperaturas que en el caso de Puerto Plata, como hablábamos al inicio del programa, podrían llegar hasta 38 grados Celsius. La máxima que también se registró en la zona la tarde de ayer domingo. Desde la oficina de la ONAMED se indicó que el calor es generado por el viento del sureste que es cálido y húmedo. Pero ¿qué efectos tiene esta cantidad de calor en los seres humanos? A pesar de estar en un país tropical, ¿estamos preparados para este intenso calor? ¿Cuál es el impacto que pudiéramos sufrir en nuestra salud? Nos acompaña para hablar de ese tema el reconocido y respetado cardiólogo, el doctor Pedro Ureña. Doctor, bienvenido, qué gusto recibirlo en Esto No Tiene Nombre. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, siempre un placer poder compartir con ustedes. Gracias. Bueno, Miralba le comentaba de esta ola de calor, había una temperatura o una sensación de calor, doctor, el pasado fin de semana en Puerto Plata, casi de 50 grados Celsius, una cosa de locura. ¿Cómo enfrentar eso desde el punto de vista de los seres humanos? ¿Aguantaremos esta ola de calor? Bueno, mira, indudablemente que cuando hay un aumento de la temperatura tan marcado como el que hemos tenido en los últimos tiempos, y esto es algo que ha provocado mucho interés a nivel de la clase médica mundial, este cambio climático definitivamente está trayendo consecuencias. Y en la parte cardiovascular, pues obviamente hay una relación entre lo que son altas temperaturas y mayor cantidad de eventos cardiovasculares. Estamos hablando de eventos como infartos, arritmias, colapsos, etc. Esto ha sido muy estudiado y, como digo, múltiples estudios, investigaciones en diferentes países hablan de una correlación lineal. Por encima de 35 grados Celsius hay una correlación lineal entre eventos cardiovasculares y la temperatura. ¿Por qué ocurre esto? Y esta es quizá la próxima pregunta. Y es que el cuerpo realmente, cuando aumentamos la temperatura, se somete a un estrés excesivo para tratar de compensar. Y eso involucra aumento de la frecuencia cardíaca, vasodilatación, en fin, una serie de cambios tendentes a tratar de regular lo que es la temperatura corporal. Y esto produce un estrés adicional en todo el sistema. Algunos pacientes en particular son mucho más vulnerables. Por ejemplo, pacientes ancianos, pacientes que tienen una condición media como fallo cardíaco, hipertensos, todos son grupos de pacientes donde el efecto se arrecia de una manera mucho más directa. O sea, doctor, que un paciente con hipertensión es más vulnerable a los efectos de este intenso calor, pero eso es medio país, doctor, porque media República Dominicana hipertensa. Por eso la importancia, Miralba, de llevar este mensaje a la población. Fíjate, cuando yo soy hipertenso, yo tomo medicamentos para bajar la presión. Cuando hay un intenso calor, uno de los efectos del calor es la deshidratación. Eso hace que mi presión baje más. Por tanto, el efecto del medicamento es potenciado. Y esto es una parte que tenemos como problemas. Sobre todo en aquellos pacientes que toman diuréticos, por ejemplo, para enfrentar la presión arterial, son mucho más vulnerables. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que tener mucho más cuidado. Esa es una población en particular vulnerable y son pacientes también más propensos a lo que hablábamos ahorita de que pueden tener mayor tasa de infartos, mayor tasa de eventos por una desproporción en la disminución de la presión arterial. Doctor, una pregunta para los que practican ejercicio, que no es mi caso, aunque usted me lo ha dicho en reiteradas ocasiones, pero ¿qué hacer? ¿Deben tomarse una pausita por estos días, por esta ola de calor, o hacer unas rutinas diferentes, o hidratarse mejor mientras practican deporte? ¿Qué hacer? Dos cosas que son básicas. Una, la hidratación es importante. No debemos dejar el ejercicio. La hidratación, si mantenemos buena hidratación, ¿En serio? La otra cosa es la ropa bien ligera. Es decir, fresca, bien ligera. Ropa fresca. Cuando yo veo personas con un sudador corriendo en un mirador, digo, wow, eso es una aberración total. Receta para un desastre. Exactamente. Lo importante con esto es ropa bien ventilada y mantener un adecuado nivel de hidratación y obviamente compensar más ahora con estas altas temperaturas, pero nunca dejar de hacerlo. Sí, ya. Quizás hacerlo más tempranito o más tarde, que haya más fresquito, pero nunca dejar de hacer. Exactamente, mira, todo eso son consejos muy válidos, las horas tempranas de la mañana o la tarde, tardecita oscuro ya. Ahí hay una menor incidencia de temperaturas altas porque hay menos sol, pero lo que estamos viendo es que todavía uno se levanta hoy día, les digo personal, y ya a las 5 de la mañana está caluroso. Ay. Estamos viviendo hoy día.
Así es. Doctor, a propósito de la pregunta de Miralba y del número de personas hipertensas en el país, ¿ha habido un censo sobre eso? ¿Hay una estadística que refleje cuán hipertensos son los dominicanos? ¿Se asocia eso a algo directamente a nuestros hábitos de vida, hábitos alimenticios? En más de una ocasión, desde el inicio de la pandemia, le escuché, y usted lo dijo en este mismo magazine, las implicaciones que tenía el coronavirus para la cardiología, para el tema cardíaco. Todo eso ha repercutido en los niveles de incidencia de hipertensión en nuestro país. Sí, Roberto, fíjate, realmente hay 3 encuestas que se han hecho, 3 encuestas grandes que se han hecho a nivel nacional, y todas arrojan un número parecido, ¿verdad? Entre un 20 a un 25% de la población adulta de República Dominicana padece hipertensión. Pero esto no es una tendencia exclusiva de la República Dominicana, esto es algo que estamos viendo en el mundo entero, y se estima que en los próximos 20 años esta cifra continúe en aumento. A medida que la población va envejeciendo, así mismo va también aumentando la incidencia de hipertensión. ¿Qué es lo diferente ahora? Que estamos viendo muchos hipertensos en edad más temprana. Estamos viendo adolescentes hipertensos, hombres jóvenes hipertensos. Eso tiene mucho que ver con estilo de vida. Estamos con unas dietas mucho más ricas en calorías, la obesidad ha aumentado de manera significativa, el estrés ha aumentado de manera significativa y la vida sedentaria. Este tren de vida que estamos llevando muchas veces hace que la persona se aparte de lo que son hábitos de vida cardiosaludables, y todo eso claramente influye en los niveles de hipertensión. Particularmente a la República Dominicana, que es un elemento que tenemos que tomar en cuenta, la ingesta de sal. Nuestra dieta en general es rica en sal, y eso se ha demostrado en muchos estudios que países con dietas que tengan un aumento de sal proporcional, pues tienen una mayor tendencia a hipertensión. Pero es una tendencia mundial, y yo creo que tiene que ver más con lo que es el desarrollo y todo lo que esto implica en cuanto a hábitos de vida. Doctor, recalcando, una persona que tenga hipertensión, ya hemos escuchado que se debuta más joven, en muchos casos por el estilo de vida, puede llegar a sufrir un infarto debido a este calor. O sea, se pueden generar las condiciones para que bajo el calor que estamos viviendo actualmente, una persona de 35, de 30 años sufra un infarto. Absolutamente, Miralba. No solamente que sea hipertenso, aunque tenga otros factores de riesgo, que tenga colesterol elevado, que sea fumador, todos son otros factores que pueden ser. Pero la hipertensión en general, hoy día, prácticamente ha desplazado incluso al colesterol elevado como principal causa de infarto al miocardio y de insuficiencia cardíaca. Entonces, sí, un calor extremo en un paciente hipertenso o en cualquier paciente que tenga factores de riesgo es un elemento que se ha demostrado que está asociado a un aumento de infarto. De hecho, un estudio muy interesante se hizo en Kuwait, eso hace como 2 años, donde ellos realmente hicieron una correlación y el exceso de mortalidad por encima de los 35 grados andaba alrededor de un 10%, la tasa de infartos al miocardio relacionado simplemente a ese aumento de temperatura. Así que sí, la temperatura alta puede llevar infartos, puede llevar arritmias, puede llevar empeoramiento de insuficiencia cardíaca, todos problemas que están relacionados al corazón y que en situaciones de estrés, como lo que es un calor extremo, pues se exacerban. Yo no puedo dejar que usted se vaya, doctor, sin preguntarle algo que para mí es importante que la población escuche desde la opinión de un experto en ejercicio y con tanto éxito y respeto como usted. ¿Cuál es el impacto que tienen las vacunas del COVID en la mortalidad de personas por temas cardiovasculares? Se lo pregunto porque con mucha frecuencia veo personas decir: después de la vacuna se está muriendo más gente joven del corazón. ¿Cuál es la realidad científica? Sí, mira, realmente cuando nosotros vemos las estadísticas, y ese es el problema en lo que es el comentario o el rumor que hubo un caso, cuando tú ves las estadísticas generales, no hay ninguna relación entre vacunas e infarto o miocardio. Sí hay una relación muy estrecha entre COVID y infarto de miocardio, entre COVID y problemas cardiovasculares. Las vacunas RNA, específicamente Moderna y Pfizer, están asociadas a episodios de miocarditis, sobre todo en personas jóvenes. Eso no es infarto, eso no es inflamación del músculo del corazón que ocurre y ha sido reportado. Realmente, en la mayoría de los casos, eran casos completamente reversibles. Ha habido muy pocos casos de mortalidad asociados a la vacuna en relación a lo que es la parte cardíaca.
Así que eso es más mito que realidad. Y vuelvo y te repito, hay estadísticas muy fuertes evaluando los números en países que llevan estas estadísticas y no hay tal cosa como vacuna con infarto realmente. Ahora, para precisar por último, doctor, cuando usted dice que el COVID o el coronavirus como enfermedad, como padecimiento, sí tiene una relación mucho más directa con un infarto al miocardio o lo que fuere, ¿por qué lo dice? ¿La persona sufre el infarto mientras está padeciendo la enfermedad o es algo que queda de la enfermedad que arrastra y que deviene meses después o un año después, secuelas de la enfermedad que producen el infarto? Mira, muy importante esa pregunta, Roberto. En general, las infecciones están asociadas a infartos. Todo lo que es inflamación, y ahí van las infecciones como el coronavirus, como la influenza, como la neumonía, incluso inflamación de otros procesos inmunológicos como artritis reumatoidea, lupus, hoy día sabemos que están asociados a una mayor tasa de infarto. Pero en el coronavirus había un elemento adicional. El coronavirus es un virus eminentemente atractivo para el corazón porque usa unos receptores que están muy presentes en las arterias y en el corazón mismo. Así que, independientemente del proceso inflamatorio, el coronavirus realmente promueve lo que es la formación de trombo, la formación de placas en las arterias y afección del músculo cardíaco directamente. En general, habían dos escenarios. Uno, donde vimos más esto presentarse, era en pacientes con coronavirus con la infección grave, pacientes que habían estado intubados, pacientes que estaban intensivos. En los pacientes con episodios más leves, en la primera fase de la pandemia, vimos una mayor incidencia de problemas de miocarditis. Tengo que decir que realmente, del último año para acá, desde el Omicron para acá, eso ha disminuido de manera significativa. ¿A qué se debe eso? Hay muchas teorías, pero en gran parte es que ya al ser humano tener un poco de inmunidad, el efecto tan devastador que teníamos a nivel cardiovascular se ha disminuido. Lo que estamos viendo son mayormente casos muy leves y no hemos visto esa recurrencia de casos de problemas cardiovasculares que vimos al principio con el COVID. Definitivamente no. Ya. Doctor, gracias mil por esta información, estos consejos importantes en dos temas que hemos abordado hoy: la ola de calor, cómo incide en la salud de los seres humanos y sobre todo en los temas de cardiopatías, en cómo influye en nuestro corazón, y también aprovechar para ver cómo también el coronavirus y el mito de las vacunas para este padecimiento influyen también en la actividad del corazón. El doctor Pedro Ureña, cardiólogo, gran amigo, acompañándonos en este magazine que para él sí tiene nombre.